Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver ahora acerca del área de un polígono. Pero vamos a partir de que una de las primeras áreas que se conocieron en la antigüedad fue el área de un cuadrado o el área de un rectángulo, ¿sí? En donde, bueno, lo primero que supieron ellos hacer, por ejemplo, es que el área de un rectángulo, ¿sí? El área de un rectángulo era lado por lado o también base por altura, en donde esta era la base y esta era la altura, ¿sí? Posteriormente llegó al lado por lado y después se conoció como también lo que nosotros conocemos como lado al cuadrado en el caso de un cuadrado. Ahora, ¿pero qué pasaba? Cuando esta figura se dividía entre dos, bueno, cuando se dividía entre dos, pues formaban un triángulo. Entonces, si el área, pues lógicamente el área iba a ser igual que un cuadrilátero, base por altura, pero dividida entre dos. Y ahí conocieron el área de un triángulo. Y ese puede ser aplicado para cualquier tipo de triángulos. Aquí nosotros tenemos dibujados figuras regulares. ¿Qué quiere decir regulares? Que todos los ángulos internos de la figura son iguales y que sus lados también son iguales. Por ejemplo, en este caso, todos estos ángulos internos que tenemos aquí van a ser iguales y todos los lados también tienen el mismo valor. Por eso se llama regular. En el caso del cuadrado, pues tenemos un ángulo de 90, 90, 90 y todos sus lados valen lo mismo. Es un pentágono regular donde sus ángulos valen 108 y ustedes ya calcularon esos ángulos en una de las tareas anteriores. También es importante ver que la forma de cómo se dibujan figuras regulares, en el caso de los polígonos, ustedes lo van a ver cuando lleven dibujo técnico. Aquí lo que nos interesa es trabajar con las áreas de los polígonos. Y vean, estos son los métodos para construir un pentágono. Ese es el método para construir un hexágono regular, un heptágono regular y un octágono regular. Aquí es algo importante. Cuando se trata de construir un octágono regular, sí, se dan cuenta, se forman puros triángulos teniendo a su lado del polígono como la base del triángulo. Eso se ve y se trabaja de manera importante, ya que con esta base de que este polígono está considerado o formado por puros triángulos, y yo sé cómo puedo calcular el área de un triángulo, bueno, pues entonces, si yo tomo un triángulo, por ejemplo aquí, si tomo un triángulo, vamos a pensar este triángulo, y yo pudiera conocer su área, entonces el área del triángulo por el número de triángulos que es igual al número de lados del polígono, podría yo encontrar el área del polígono, ¿sí? Y entonces para encontrar yo el área de este triángulo, ¿qué es lo que necesito? Conocer este lado que tenemos aquí y conocer esta distancia que hay al centro, que se llama altura, ¿sí? Entonces sería aquí el área del triángulo, bueno, pues esto sería igual a el área de un polígono va a ser igual a mi área de triángulo, que es base por altura sobre 2. Y eso se multiplicaría por el número de triángulos que tengo yo en este polígono. Si nosotros seguimos esta teoría, ¿sí? Podemos nosotros ver si se puede hacer exactamente lo mismo en cada uno de los polígonos que tenemos dibujados. Veamos qué es lo que vamos a hacer ahora. Pues tratar de dibujar triángulos en cada uno de este polígono, pero donde su base del triángulo sea exactamente igual a el lado del polígono. Bueno, una vez que ya nosotros hayamos tomado el centro de cada circunferencia y cada polígono y trazado triángulos como lo ven ahorita en cada uno de ellos, siempre partiendo del centro de la circunferencia, que es exactamente el mismo centro del polígono inscrito a la circunferencia. Inscrito quiere decir que está dentro de la circunferencia. Si nosotros trazamos triángulos, así de esta manera, ¿sí? Entonces podemos aplicar el mismo concepto que estábamos hablando con un octágono. Es decir, si nosotros conocemos el área de cualquier de estos triángulos y lo multiplicamos por el número de triángulos que tenemos, que es exactamente igual al número de lados del polígono, vamos a encontrar el área del polígono. ¿Ok? Ahora bien, veamos nosotros, por ejemplo, porque un polígono tiene ciertas características.
En el caso de el lado, pues así se llama, lado, este es un lado del polígono, lado, lógicamente aquí va a ser otro lado, lado. Y recuerden que lado de un polígono se representa con la letra N minúscula. Ahora, aquí vamos a tener otra característica, ¿sí? Que es una línea que va desde el centro de un polígono a exactamente la mitad de su lado. Esa distancia. Y esa distancia se llama, para el polígono, apotema. Apotema. Entonces, el apotema es la distancia del centro del polígono a la mitad o al punto medio de un lado. Al punto medio de un lado. Y si ustedes se fijan, este apotema se representa con la letra A minúscula, es exactamente igual que la altura de un triángulo. Entonces el polígono va a tener tantos apotemas como lados, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para este hexágono, mi apotema a la mitad va a estar así. Este es mi apotema, ¿sí? Puedo dibujarlo en cualquier triangulito. Para el heptágono lo voy a dibujar aquí, de esta manera. Y entonces, este que tenemos aquí va a ser mi apotema. Y para el octágono lo voy a dibujar aquí. Este que tenemos aquí va a ser mi apotema. Mi apotema, que, vuelvo a repetir, es exactamente igual que la altura. Entonces ahora, si nosotros nos damos cuenta y comparamos que de todos los polígonos que tenemos aquí, la base es igual al lado y la altura es igual al apotema. Entonces nosotros nuestra formulita cambiaría. El área de un polígono es igual a la base, que es el lado, por el apotema, ¿sí? Sobre 2 por el número de lados, ¿sí? Y aquí vamos a incluir otro concepto que ustedes ya dominan desde tiempo atrás, que es el perímetro. El perímetro, ¿sí? El perímetro, que se denota con la letra P, es la suma de todos sus lados. Todos los lados del polígono. Polígono, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el perímetro de un polígono? Es muy simple. Yo voy a sumar todos los lados de ese polígono. Pero como hay una operación que me simplifica la suma, que es la multiplicación, ¿sí? La suma, por ejemplo, si es el perímetro de un cuadrado, que es L más L más L más L, yo lo simplifico, ¿cómo? Con N, que es el número de lados, por el valor de un lado, ¿sí? Y eso es igual al perímetro. Y lo mismo va a ser para un heptágono, un hexágono, para todos. De tal manera que estos dos términos que tenemos aquí, ¿sí? Se pueden cambiar y escribir en su lugar perímetro. Y eso mi fórmula otra vez se modifica. Y entonces me queda ya con la fórmula definitiva. El área de cualquier polígono regular, aclaro, regular, es perímetro por apotema sobre 2. Y esta es aplicable, o es la que viene en los libros de primaria, secundaria, medio superior y superior. De esta forma vamos a nosotros calcular el área de un
polígono. También el perímetro de un polígono pues va a ser igual a n por L. Siempre también, eso va a ser siempre. El perímetro nos referimos al contorno únicamente de la figura. En este caso a todo lo que está rayado de color rojo. Nada más el contorno, no el apotema no. Nada más el lado, ¿sí? Siempre. Y el área es la superficie que encierra mi polígono. Por ejemplo, el área de estamos hablando de toda esta superficie que estoy asurando, ¿sí? Esa va a ser mi área, ¿estamos? Eso va a delimitar, es un pequeño plano lo que yo estoy calculando. Y en el caso del perímetro no, en el caso del perímetro solamente voy a determinar su contorno, esta parte que está aquí, esta, y luego esta, y luego esta, y luego así, y luego así, así, y así. Ese es el perímetro. ¿Sí? Y entonces esta es el área, ¿ok? De todos los polígonos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nótese también cómo, de esta manera, de cómo se fue calculando el área del polígono, también se deduce el área de la circunferencia. Con figuras inscritas, polígonos inscritos, el triángulo me queda mucha área, un cuadrado me queda menos área del círculo por calcular, un pentágono me queda todavía menos, ya nada más es esta área por calcular. Un hexágono va disminuyendo, el heptágono sigue disminuyendo, el octágono sigue disminuyendo, y así podemos incrementar los lados del polígono hasta que nosotros tengamos un polígono que vaya a sus lados exactamente sobre la circunferencia o el círculo que aquí está delimitando esa determinada área. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Quedamos claros que esta es la fórmula del perímetro y esta es la fórmula para calcular el área de un polígono. ¿Vale? Espero que haya quedado claro.